Financiera. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo último que pasa por tu mente antes de dormir suele marcar el ambiente para el día siguiente? Hay personas que se acuestan pensando en facturas y el miedo al mañana, y se despiertan cansadas incluso antes de empezar el día. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma sencilla, espiritual y profundamente bíblica de dormir en fe y convertir este momento en un punto de inflexión para tu vida financiera y espiritual? La mayoría de la gente nunca ha aprendido sobre el poder de la mente según la Biblia, y mucho menos cómo la oración antes de dormir puede reorganizar lo invisible mientras el cuerpo descansa. La verdad es que la mente es un campo espiritual, y lo que plantes en ella por la noche sigue funcionando mientras duermes. Aquí es donde la palabra de Dios antes de dormir, la confesión de fe y el descanso en Dios entran como claves prácticas para vivir milagros mientras se duerme. Quizá estés luchando contra la ansiedad frente a la fe, intentando controlarlo todo, perdiendo el sueño y pensando que la prosperidad bíblica depende solo del esfuerzo humano. Pero hay un descanso que genera milagros, una paz antes de dormir que libera la provisión invisible. En este contenido, entenderás cómo entregar el control a Dios, renovar tu mente y alinear tus pensamientos con Dios de una manera sencilla, práctica y real. Nada demasiado místico, solo principios eternos que funcionan a diario. La forma en que terminas el día nunca es neutral, siempre te planta algo dentro. Cuando uno apoya la cabeza en la almohada cargando miedo, tensión y preocupación, la mente continúa en ese mismo patrón durante toda la noche espiritual. Por lo tanto, dormir con fe no es simbólico, es estratégico. El verdadero descanso en Dios comienza cuando eliges conscientemente en qué vas a pensar antes de dormir. Mucha gente cree que la prosperidad bíblica comienza con el dinero, pero la Biblia muestra que todo nace primero en un pensamiento alineado con Dios. La última conversación del día, ya sea uno mismo o en oración antes de dormir, define si la mente funcionará en escasez o en confianza. En este momento, la palabra de Dios antes de dormir juega un papel decisivo, ya que reemplaza los ruidos mentales por la verdad, el miedo por la paz, y transforma la ansiedad frente a la fe en descanso que genera milagros. Una práctica sencilla ya cambia completamente este escenario. Antes de dormir, apaga el móvil unos minutos antes y haz una confesión de fe en voz baja, declarando confianza en Dios y descanso bajo su cuidado. Esto activa el poder de la palabra y reposiciona la mente como un campo espiritual fértil. La mente no descansa sola, necesita ser guiada, y quienes aprenden esto empiezan a percibir la prosperidad espiritual que surge de formas que no dependen solo del esfuerzo humano. Cuando alguien duerme alimentando pensamientos de miedo, la mente entra en un ciclo automático de alerta y supervivencia. Incluso con el cuerpo descansando, el interior sigue en guerra, y esto le roba la paz antes de dormir. La Biblia muestra que el miedo nunca viene solo, siempre trae inseguridad y desconfianza, creando un ambiente mental donde la escasez parece inevitable. Dormir en fe no es ignorar la realidad, es elegir qué verdad gobernará la mente durante la noche espiritual. Estos pensamientos temerosos, repetidos noche tras noche, acaban moldeando las decisiones a lo largo del día. La persona evita oportunidades, actúa por impulso o se apega a soluciones inmediatas que mantienen el mismo ciclo financiero negativo. Aquí es donde entra el poder de la mente, según la Biblia, mostrando que la mente, como campo espiritual, responde a lo que se siembra en ella. Cuando la ansiedad gana antes de dormir, el descanso en Dios es reemplazado por una preocupación silenciosa. Un paso práctico para romper este ciclo es enfrentar el miedo con la palabra de Dios antes de dormir. Leer un salmo corto, como el Salmo 23 o el Salmo 91, ayuda a renovar la mente y aporta confianza de una manera sencilla y profunda. Luego haz una confesión de fe dando gracias por la provisión, aunque aún no la veas. Este hábito activa el poder de la palabra y comienza a reorganizar lo invisible, preparando el terreno para milagros mientras duermes. Todo lo que crece en la vida financiera y espiritual de una persona comenzó primero como un pensamiento. La mente funciona como un suelo fértil, que no elige semillas, solo produce lo que se planta constantemente. Si antes de dormir cultivas pensamientos de derrota, comparación y miedo, este suelo generará exactamente eso. Pero cuando aprendes a renovar tu mente con fe y verdad, descansar en Dios empieza a dar frutos que van mucho más allá del dinero. La Biblia deja claro que la mente, como campo espiritual, responde repetidamente a lo que recibe.
Por eso la palabra de Dios antes de dormir tiene tanto impacto, ya que redefine lo que se planta en el inconsciente. Mientras el cuerpo descansa, la fe que funciona mientras dormimos sigue organizando lo invisible. La prosperidad espiritual nace cuando los pensamientos alineados con Dios reemplazan las antiguas creencias de escasez. Una práctica sencilla es repasar mentalmente el día antes de acostarse e identificar pensamientos que no vienen de Dios. Cuando notes miedo al mañana o una culpa excesiva, entrégalo en oración antes de dormir. Declara la confianza en Dios y elige pensamientos de provisión y cuidado. Este acto transforma el descanso en un momento estratégico, donde la base de la mente se prepara para milagros mientras duerme y para un día siguiente más ligero. Hay algo muy poderoso en lo que repites antes de dormir, porque por la noche la mente baja sus defensas y la absorbe más profundamente. Lo que dices en ese momento no queda suelto en el aire, se convierte en una semilla en el corazón. El poder de la palabra actúa con fuerza en este momento, transformando oraciones simples en direcciones internas. Dormir en fe también es cuidar lo que sale de tu boca cuando termina el día. Mucha gente se tumba repitiendo frases de escasez sin darse cuenta. Nunca queda nada sobrante, todo es difícil, mañana será peor. Estas palabras, aunque se digan como un arrebato, funcionan como órdenes para la mente. La confesión de fe toma el camino opuesto, activa la prosperidad bíblica y reposiciona el interior hacia la confianza. Mientras el cuerpo descansa, la fe que funciona mientras dormimos comienza a alinear circunstancias invisibles. Un hábito práctico es elegir una frase corta basada en la palabra de Dios antes de dormir y repetirla con calma. Algo como que Dios es mi fuente y no me falta nada, o descanso en Dios y Él se encarga de todo. Esto no es repetición vacía, es una alineación intencional del pensamiento con Dios. Con el tiempo, estas palabras generan paz antes de dormir, fortalecen la confianza y convierten el descanso en un caldo de cultivo para milagros. Murmurar antes de acostarse parece inofensivo, pero es una de las formas más silenciosas de sabotear la vida financiera y espiritual de uno. Cuando una persona se acuesta quejándose de todo, lleva ese peso directamente a la noche espiritual. La mente no descansa, sigue girando en torno al problema. Y donde permanece la atención, también permanece la energía espiritual. La Biblia enseña que la confesión de fe tiene poder creativo. El poder de la palabra no es solo comunicar, sino establecer una dirección. Mientras los murmullos refuerzan la escasez, la confesión activa la provisión. Dormir en la fe es cambiar el hábito de quejarse por el hábito de confiar. No es negar la realidad, es elegir qué voz guiará la mente. Una práctica sencilla es hacer un filtro antes de acostarse. Siempre que surja una queja, conviértela inmediatamente en gratitud. En lugar de decir que hay una falta, declara que Dios provee. En lugar de repetir el miedo, entrega el control a Dios en la oración. Este ejercicio genera paz, activa la prosperidad espiritual y prepara el terreno para la fe que organice lo invisible. Creer que la prosperidad comienza cuando llega el dinero es una gran trampa. Según la prosperidad bíblica, todo comienza en la alineación interna. Si la mente permanece desorganizada y ansiosa, incluso cuando entra dinero, no permanece. Por lo tanto, renovar la mente no es opcional, es esencial. La Biblia muestra que pensar en línea con Dios genera decisiones más sabias, paciencia y discernimiento. Cuando una persona aprende a descansar en Dios antes de dormir, deja de actuar con urgencia y empieza a actuar con claridad. Descansar en Dios se convierte en un acelerador invisible de prosperidad espiritual. Un paso práctico es cuidar lo que consumes antes de acostarte. En lugar de noticias alarmistas o comparaciones en redes sociales, elige algo que fortalezca tu fe. Un libro como Think and Grow Rich, leído con discernimiento bíblico, ayuda a entender el poder de la mente mientras la palabra de Dios ajusta el corazón. Este equilibrio construye una base sólida para la prosperidad que depende no solo del dinero, sino de una mentalidad transformada. La Biblia nunca presenta la riqueza como un fin, sino como una herramienta con responsabilidad. La prosperidad bíblica implica propósito, equilibrio y madurez. Cuando una persona duerme con fe, la mente aprende a mantener el crecimiento sin perder valores. Terminar el día con gratitud y rendición es una práctica poderosa. Antes de dormir, reconoce el cuidado de Dios, da gracias por lo que ya se ha liberado y confía en lo que aún está en proceso.
La oración antes de dormir se convierte en un momento de profundo descanso, donde sueltas el control y permites que ocurran milagros mientras duermes. Después de todo lo que has leído, aquí tienes una pregunta sincera para reflexionar antes de irte a dormir hoy. ¿Qué has permitido que ocupe tu mente en los últimos minutos del día? ¿Te ha acercado a la fe o ha alimentado la ansiedad? Dormir en la fe no es un concepto lejano, es una elección diaria. La mente responde cuando hay intención y constancia. Cuando eliges la oración antes de dormir, la confesión de fe y el descanso en Dios, algo cambia de dentro hacia afuera. La paz antes de dormir genera claridad al despertar, y la prosperidad espiritual empieza a fluir de forma natural. Esta noche, antes de apagar la luz, prueba a cambiar el último pensamiento del día. Intercambia preocupación por confianza, quejas por gratitud, miedo por fe. Fíjate en cómo las pequeñas decisiones nocturnas empiezan a producir grandes cambios. Y si este contenido te ha llamado la atención, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando con nosotros. Aquí, cada palabra está diseñada para ayudarte a renovar tu mente y vivir lo que Dios ya ha preparado para ti.